Buenos días, hermanos, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestra exposición. Hemos llegado a Mateo capítulo 10 en nuestra predicación del Evangelio de Mateo. En la predicación secuencial hemos llegado al capítulo 10, versículo 2. Y estamos hablando de los apóstoles. Estamos tratando de hablar de la vida de los apóstoles en lo que podamos, en lo que se pueda investigar. Ya hemos hablado de la vida de Pedro, un poco de la vida de Pedro. Iniciamos ya la semana pasada del apóstol Andrés. ¿Cuántos han escuchado hablar del apóstol Andrés? La verdad, poco se ha hablado acerca de él, y realmente la Biblia habla poco de él, pero está entre los 12. Leemos, por favor. Dice así: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Ya hemos hablado acerca de Pedro. ¿Y cuál es el que sigue? Andrés, su hermano. Debemos de finalizar hoy. Vamos a hablar de Andrés y vamos a mencionar su muerte, el final del ministerio de Andrés y de su vida. Y si el Señor lo permite, en la tarde vamos a iniciar a hablar de Jacob, hijo de Zebedeo. Bueno, pues vamos a recordar brevemente lo que hemos dicho por amor a los hermanos que no han escuchado. Recordemos que Andrés es el hermano de Pedro. Es el menos conocido de los 4 discípulos del grupo principal. Acuérdense que eran 12. De estos 12 estaba dividido en grupos de a 4. ¿Cuántos grupos de a 4 hay entre los 12? 3. Y el grupo principal de estos 3 grupos de a 4 era donde se encontraba Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. De este primer grupo, el principal, el menos conocido de ellos es Andrés. Hemos escuchado hablar de Jacobo, de Juan. De Jacobo igual vamos a mencionar al rato de su vida. Realmente no habla tanto como quisiéramos, pero Jacobo era un hombre fuerte, era un líder de carácter fuerte, lo vamos a estudiar. Ahora, hablando de Andrés, vemos que era el menos conocido de los 4 discípulos del grupo principal. Él siempre permaneció en segundo plano. Andrés fue el primero privilegiado de todos los discípulos en ser llamados, ¿se acuerdan? Antes de que sea discípulo de Jesús, discípulo de quién era Andrés, ¿puede recordar? De Juan el Bautista. Andrés fue quien presentó a Pedro, presentó a Cristo. Su ansiedad, su inquietud por seguir a Cristo, combinada con su celo por presentar a otros, tipificaba con exactitud el carácter de Andrés. De los 4 del círculo íntimo, sin embargo, Andrés era el menos notable. La Escritura no nos dice mucho acerca de él realmente. Su nombre aparece solo 9 veces en el Nuevo Testamento y la mayor parte de estas referencias solo son mencionadas al pasar. Su vida se desarrolla a la sombra de su hermano mucho más conocido y famoso que él. ¿Cómo se llama el hermano de Andrés? Pedro. Muchos de los versículos que lo nombran añaden que era hermano de Pedro como si eso fuera lo que lo hacía importante. En Andrés no hay envidia por la popularidad y supremacía de Pedro. No hay evidencias que haya habido envidia. Fue él quien trajo a Pedro a Cristo y lo hizo inmediatamente sin vacilación. Andrés llevó a su hermano mayor a Jesús y eso solo dice, o solo ese hecho, dice mucho sobre el carácter de Andrés. Lo que la Escritura dice sobre Andrés: tenía un corazón él dispuesto de servir a Jesús, pero en segundo plano. ¿Recuerda? Él no buscaba ser el foco de atención de todos los discípulos en el círculo íntimo. Él parece el menos contencioso y el menos considerado. Cada vez que habla, lo cual es raro de encontrar en las Escrituras, siempre dice lo correcto, no lo incorrecto. A diferencia de su hermano Andrés, su hermano Pedro. Su hermano Pedro hablaba mucho,
pero también recibió muchas llamadas de atención de parte del maestro. Cuando se menciona su nombre, la Escritura nunca dice algo negativo a las acciones de Andrés. Fue un líder capaz, aun cuando nunca ocupó un lugar de notoriedad. Aunque, hermanos, Andrés y Pedro tenían estilos de liderazgo totalmente diferentes. Andrés tal vez sea un modelo mejor que Pedro para muchos de los líderes de las iglesias. ¿Por qué? Porque muchos que entran en el ministerio tienen que trabajar primero en la oscuridad, en el anonimato, como él. Y muchas veces no van a alcanzar renombre y prominencia, como ocurrió en el caso de Pedro. Y muchos que entran a trabajar en el liderazgo, ellos quisieran ser conocidos, quisieran ser populares, pero vemos en la vida de Andrés que él nunca logró ser ese líder popular como su hermano Andrés. Y preguntamos, ¿su liderazgo fue de menos importancia? ¿Su liderazgo fue inferior al de Pedro? Por supuesto que no, y eso lo vamos a ver ahora. El nombre de Andrés quiere decir varonil. Andrés era valiente, decidido, reflexivo. Nada en él era débil o cobarde. Era impulsado por una pasión por la verdad y estaba dispuesto a someterse a las más extremas formas, privaciones y austeridad para lograr su objetivo. Acuérdense que Andrés fue discípulo de Juan el Bautista. ¿Y cómo era Juan el Bautista? ¿Cómo se alcanza a percibir el carácter de Juan el Bautista? Se alcanza a percibir un carácter duro, rudo, varonil. Y bueno, de alguna u otra manera, independiente, por supuesto, al mensaje, vemos también que la personalidad de Juan el Bautista atraía a Andrés, debido al carácter de Andrés. El encuentro personal de Andrés con Jesús tuvo lugar al día siguiente del bautismo de Jesús. Andrés se encontraba junto a Juan el Bautista cuando llegó Jesús, y al verlo, Juan el Bautista dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Inmediatamente, entonces, Andrés siguió a Jesús. Juan ya había dicho en la forma más clara que él solo era precursor del Mesías. Había venido a preparar el camino y a indicar a la gente la dirección correcta. Andrés tenía que haber estado envuelto en la emoción de la expectativa mesiánica, esperando solo el momento en que la persona correcta fuera identificada. Por eso fue que apenas oyó a Juan el Bautista identificar a Cristo como el Cordero de Dios, en forma instantánea, él dejó a Juan para seguir a Jesús. Yo sé que muchos de los que están aquí ya escucharon esto, pero entendamos todo esto, igual por amor a los hermanos que vienen y por primera vez escuchan, para que ellos tengan el hilo de la idea de lo que vamos a finalizar en la vida de Andrés. De esta manera, Andrés llegó a ser uno de los primeros discípulos de estos 12 apóstoles. Andrés estaba tan alejado de los primeros planos que, por ejemplo, Lucas ni siquiera menciona su nombre en muchas de las participaciones de Andrés que se mencionan en el Evangelio de Mateo y en los otros evangelios. De nuevo vemos que era la clase de persona que raramente ocuparía un lugar prominente. Permanecía casi oculto, era parte del grupo y debe haber seguido a Jesús con tanta pasión como los demás, pero jugaba un papel silencioso en la oscuridad. Había vivido toda su vida a la sombra de Pedro y aparentemente él aceptaba ese papel. Eso fue lo que lo hizo tan útil. Su disposición a ser un actor secundario a menudo le permitió entender cosas que los otros discípulos tenían dificultad de captar. Los que estaban en el primer grupo, el más importante de estos 3 grupos de a 4, era Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Pero vemos constantemente discusión en ese grupo. ¿Quiénes eran los que discutían constantemente en ese grupo? Era Pedro, Jacobo y Juan. Pero en ninguna de ellos, de esas discusiones, vamos a encontrar a Andrés. Lo que se destaca es su extraordinaria habilidad de ver el gran valor que hay en las cosas pequeñas y modestas. Hermanos, en Andrés podemos ver un ejemplo y podemos ver nosotros
Hay mucho que aprender en la vida de Andrés. La semana pasada tomábamos algunas conclusiones prácticas para que nosotros apliquemos a nuestra vida. Lo mencioné la semana pasada, no lo voy a mencionar ahora para poder continuar. Y vemos que Andrés vio el valor de cada alma. Hay algo sumamente importante y valioso en el ministerio de Andrés. A Andrés no lo vas a encontrar predicando a multitudes como lo hizo su hermano Pedro, pero sí lo vas a encontrar predicando uno a uno. Vio el valor de cada alma, apreció el valor de una sola alma por traer a individuos a Jesucristo y no multitudes. ¿Me está escuchando? Andrés se apasionaba por traer individuos, por predicar individualmente a Jesucristo y no a multitudes. Su primera acción después de descubrir a Jesús fue ir y traer a su hermano Pedro. Andrés podía presentarle, tenía él la facultad, él sabía cómo presentarle individuos a Cristo. Andrés no se sentía confundido cuando alguien quería ver a Jesús, simplemente lo traía a él. Entendía que Jesús quería conocer a cualquiera que quisiera conocerlo a él. Trajo a Pedro a Cristo, lo cual lo hizo el primer misionero a su familia, a los suyos. Él trajo a algunos griegos a Cristo, haciéndolo el primer misionero a extranjeros. Los aspectos más efectivos de la evangelización tienen lugar en un plano personal individual. Hermanos, a través de la vida de Andrés vemos qué tan efectivo o efectiva es la evangelización personal e individual. Algunos quieren campañas evangelísticas, masas de gente yendo a escuchar, pero vemos cuán efectivo es la evangelización individual. La mayoría, por supuesto, hemos aprendido y hemos notado que viene a Cristo debido a la influencia de alguien. Alguien te invitó, un individuo, un cristiano te invitó. Se ha escuchado generalmente testimonio de gente cristiana, cómo es que llegó a Cristo, y constantemente se escucha que vinieron debido a la influencia de alguien, a la influencia de una persona. Andrés y Pedro tenían corazones evangelísticos, pero sus formas y métodos eran drásticamente diferentes. Pedro predicó en Pentecostés y le predicó a 3,000, o más bien le predicó a una multitud y 3,000 se convirtieron. Pero vemos que nada en la Biblia indica que Andrés haya predicado a una multitud. Pero recuerde que fue él quien trajo a Pedro a Cristo. En última instancia, todo el fruto del ministerio de Pedro también es el fruto de la fidelidad de su hermano de testificar en forma individual. La manera en que Andrés nos muestra uno a uno, hermanos, nos muestra entonces cuán efectivo es el testificar a Cristo de esta manera. Demasiados cristianos piensan que porque no pueden hablar frente a grupos o porque no tienen dones de liderazgo, no tienen la responsabilidad de evangelizar. Hay pocos que como Andrés entienden el valor de ofrecer su amistad a una persona y traerlos a Cristo. Así que podemos ver entonces y aprender gracias a la vida del apóstol Andrés, cómo Dios, cómo Jesucristo lo utilizó de esta manera. Muy bien, hermanos, vamos a orar y vamos a iniciar el tema de hoy. Seguimos hablando del apóstol Andrés y hoy vamos a ver el final de su ministerio. Oremos, por favor. Señor, te doy gracias por esta mañana. Te ruego que me ayudes a predicar. Ayúdeme a hablar, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo me ayude, Señor. Necesito el auxilio de tu Espíritu Santo para poder expresarme correctamente. Prepara los corazones, Señor. Prepara las conciencias, las almas, para que ellos reciban el mensaje de esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Algunas personas ven el cuadro global más claramente solo porque aprecian el valor de las cosas pequeñas. Y Andrés era uno de ellos. Andrés, en lugar de observar el cuadro grande,
la masa, la multitud, él observaba las cosas que aparentemente eran insignificantes y eran pequeñas. Andrés entra en esta categoría. Esto se hace claro en el relato que hace Juan en la alimentación de los 5,000. Allá en Juan capítulo 6, versículo 1 al 11, por favor. Vamos a leerlo. Después de esto, dice, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Siguiente. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, ahí vemos la participación de Andrés, aquí está un muchacho que tiene panes de cebada y 2 pececillos. Hermanos, noten por favor el carácter de Andrés. Andrés vio lo que los demás no vieron. Andrés observó en lo insignificante, observó una posibilidad. Lo insignificante en las manos de Jesús puede ser, hermano, extraordinario. Así que aprendamos por favor del carácter de Andrés, porque muchas veces menospreciamos o despreciamos las cosas que aparentemente son insignificantes. Aquí vemos la figura de algo pequeño, de algo poco, y también podemos ver, hermanos, el carácter de un niño, un muchacho. ¿Cuántos han menospreciado a los niños? ¿Cuántos han alejado a los niños y no le han dado la importancia a esas insignificancias como lo hizo Andrés? ¿Cómo creen la experiencia de este pequeño? ¿Cómo creen que habrá sido para toda su vida? ¿Qué creen que habrá pasado con este niño durante toda su vida? Cuando fue un anciano, ¿qué crees que le hablaba a sus hijos, a sus nietos? Le platicaba de esta experiencia. Yo fui ese niño que dio esos panes y esos peces. ¿Gracias a quién? A un hombre que se fijó en lo insignificante. Esto es algo extraordinario, hermanos. Muy bien. Seguimos leyendo. Y decía, ¿qué es esto para tantos, no? Siguiente, por favor, versículo 10. ¿Te estancó? Bueno, vamos a la Biblia, sí. En Juan, por favor. ¿Funcionó? ¿Ya quedó? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y leemos por favor ahora el versículo 11. Y tomó Jesús aquellos, voy a añadir, aquellos pocos panes, aquellos insignificantes panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, así mismo de los peces, cuánto querían. Vamos a leer el 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Siguiente, ahí quedó. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Bueno, vamos a dejarlo hasta allá. Entonces, hermanos, observamos la participación de Andrés aquí. Podemos notar el carácter del apóstol Andrés. Jesús había ido a un monte para estar a solas con sus discípulos. Como ocurría con frecuencia cuando tomaba un respiro en su ministerio público, de los bullicios, las multitudes que lo buscaban en todo momento, y Jesús quería un descanso.
Esto ocurrió justo antes de la Pascua, la fiesta más importante en el calendario judío. Eso significaba que fue precisamente un año antes de que Jesús fuera crucificado. De pronto una enorme multitud se acercaba, de alguna manera habían descubierto dónde estaba Jesús. Se acercaba la hora de comer y el pan sería el tema de la lección objetiva en el mensaje que Jesús predicaría a la multitud. Y si tú lees todo el capítulo 6 va a hablar del pan. Yo soy el pan que descendió del cielo, aprovechando esta figura, aprovechando de lo que él había dado a la gente, la multitud, acerca del pan. La pregunta a Felipe, ¿dónde podrían comprar pan? Él le preguntó a Felipe, ¿dónde podrían comprar pan? Juan agrega aquí en el versículo 6 un comentario para enfatizar el hecho de que Jesús estaba soberanamente en control de las circunstancias. ¿Lo ponemos, por favor, hermano? Siguiente, el 5. La pregunta es así. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y decía el versículo 6, o dice el 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Todo estaba bajo control. Pero Jesús le estaba haciendo esta pregunta a Felipe para probarle. Felipe evaluó rápidamente la situación y determinó que solamente tenían 200 denarios. Hermanos, ¿qué son 200 denarios? ¿Cuánto equivaldría 200 denarios hoy en día? Vamos a adaptar esos 200 denarios a nuestra fecha para que veamos la realidad. Y eso va a tener un impacto para nosotros, va a haber más realismo en lo que estaba pasando aquí. Un denario correspondía a un día de trabajo. El día de trabajo de un obrero era un denario. De modo que 200 denarios serían aproximadamente la paga por 7 meses. Podemos sacar un estándar. ¿Cuánto ganas en un día tú? ¿Cuánto es el salario mínimo? Sabemos de que el salario mínimo es uno de los más bajos que hay, comparándolo, ¿no?, con otros países, pero para que tengamos un aproximado, una idea. El salario mínimo es alrededor de 172 pesos. Multiplícalo por 200, solo para que tengas una idea. Un denario era el salario de un día. 34,400. Estaba diciendo entonces Felipe, 34,400 que tenemos en la caja, en el fondo, no alcanzaría para alimentar a estos. Ni siquiera 34,000 pesos alcanzará para alimentar a toda esta multitud. Si lo adaptamos a nuestro tiempo y al valor del salario mínimo donde vivimos, nos da este resultado, aproximadamente, para que usted tenga una idea más real. Hermanos, por supuesto que esto era una suma importante. Eso significa, hay un detalle que quiero mencionar aquí, eso significa que Jesús y su equipo, los 12 apóstoles, tenían fondos. ¿Y de dónde recaudaban fondos? ¿Cómo le hacían? Ahí en Juan capítulo 12, por favor, nada más como detalle, lo vamos a ver. Se menciona a Judas. ¿Qué hacía Judas? ¿Qué cargo tenía Judas en el grupo de los 12? El tesorero. Eso significa que habían fondos. ¿Y cómo recaudaban fondos? Vamos a leer. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿Se atoró? Perdón. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo eso no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía, ¿qué tenía? ¿Quién administraba entonces la bolsa o el fondo, las ofrendas? Judas. Y sustraía de lo que se echaba en ella.
Hermanos, si había un tesorero, significaba que el grupo de Jesús recibía fondos, recibía ofrendas, recaudaba ofrendas. Eso es interesante, hermanos, es importante hacer notar, porque algunos tienen la idea y la tendencia de que Jesús no aceptaba ofrendas, pero vemos que ellos utilizaban ofrendas. Por supuesto lo utilizaban, y bueno, eso ya es otro estudio, es otro tema. ¿Para qué utilizaban estos fondos? ¿Para qué lo empleaban? Eso ya es otro tema. Ahí en Lucas 8, 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades, aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían. ¿Le servían a quién? A Jesús. ¿Con qué le servían? Con sus bienes. De ahí recaudaban fondos, hermano. Había gente que ofrendaba, había gente que contribuía al ministerio de Jesús y sus 12 apóstoles. Esto lo estoy haciendo como, nada más como un dato, mencionando esto. Entonces vemos que Felipe ve el fondo, ve su bolsa, la bolsa de los apóstoles, y tenía alrededor de 200 denarios. Y dice Felipe, ¿qué dice Felipe? Ni con todo esto nos alcanzaría para alimentar a tantos. Pero la multitud era tan grande que los 200 denarios no alcanzaban para comprar suficiente comida para todos. El cálculo de Felipe le dejó sorprendido por el tamaño de la necesidad. De repente llegan invitados a la casa, ¿no? Tú invitas a una fiesta y de repente llegan invitados de más y la comida no ves suficiente. ¿Cómo te sientes cuando tú eres el anfitrión y la gente está llegando? Y pues tú eres el que invitó a la gente y no hay. Hermanos, Jesús les estaba poniendo a prueba a los discípulos. Los discípulos se sentían así. ¿Qué vamos a hacer? No hay para alimentar a tantos. ¿De dónde vamos a sacar tanto para alimentar a toda esta multitud? Y los demás discípulos no sabían qué se podría hacer en este caso. Mateo, refiriéndose a este mismo incidente, un paralelo a esta escena, vemos ahí en Mateo 14, 15, 16. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer, que cada quien se haga responsable, ¿no? Que cada quien vea cómo le hace. Jesús le dijo, ¿cómo le dice Jesús? No tiene necesidad de irse, dadle vosotros de comer. ¿Qué? ¿Qué creen que habrán dicho los discípulos? ¿Cómo? Hermanos, los discípulos fueron metidos en aprietos. La orden de Jesús parecía algo irrazonable. Y fue en ese momento que aparece en escena, ¿quién crees? ¿De quién estamos enseñando? ¿Qué apóstol? Andrés. En ese momento aparece Andrés. Habló Andrés allá en Juan 6:9. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Por supuesto, Andrés sabía que 5 panes de cebada y 2 pequeños peces no serían suficientes para alimentar a 5,000 hombres, sin contar niños ni mujeres. Pero, escuche, en su forma de ser de Andrés, de todos modos, trajo el niño a Jesús. No sé si el niño ofreció esto, no lo dice la Escritura. No sé si el niño estaba ofreciendo estos peces y panes para ver si podía ayudar y contribuir. No lo sé. Pero podemos ver algo, hermanos. Andrés vio una posibilidad. Vio esto pequeño, vio una posibilidad que en las manos de Jesús
se puede multiplicar. Jesús había mandado a los discípulos que alimentaran a la gente, y Andrés sabía que él no les habría dado tal orden sin hacer posible que ellos obedecieran. Él estaba conociendo a Jesús. De modo que Andrés hizo lo que pudo, identificó una posible fuente de comida y se aseguró que Jesús lo supiera. Algo en él parecía entender que nada es insignificante en las manos de Jesús. ¡Qué lección tan maravillosa! Que algo tan pequeño haya sido usado para hacer tanto es un testimonio del poder de Jesucristo. Hermanos, nada es realmente insignificante en las manos del Maestro. En Lucas 21, 1 al 4, por favor, nos enseña Jesús la misma lección. Dice así: levantando los ojos vio a los ricos, a los que tenían mucho, o a los que daban mucho, hablando de cantidad, de números. Vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, y vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta, de su pobreza, de lo poco que tenía, de lo que para el ojo humano era poco, echó todo el sustento que tenía. Vemos esta misma lección que aparece aquí en Juan 6, cuando este pequeño se acerca con 5 panes y 2 peces. Para los ojos de los hombres, ¿qué decían de este pequeño? Hasta se burlaban o menospreciaban. ¿Qué podemos hacer con esto para tantos? Pero Jesús no lo vio así. Y Andrés, hermanos, propició esto igual. En otras palabras, la persona pobre que da todo lo que tiene está dando mucho más que el rico que da una suma de su abundancia. Dios no mira tanto la cantidad como el corazón y la disposición, la humildad con la que tú estás dando las cosas. Muchos aún se fijan, aún siendo pobres, se fijan en la cantidad de lo que dan. No se fije de eso, sino con qué corazón lo estás dando, en qué condición lo estás entregando. Hermanos, vemos también, regresando al punto, en los peces y los panes que dio este pequeño, la habilidad de Dios para usar un don. No tiene nada que ver con el tamaño de ese don. Es la fidelidad del dador, no el tamaño de lo que se da, lo que indica la medida correcta de la importancia de la dádiva. Esto es algo difícil de entender para la mente humana, pero de alguna manera Andrés pareció saber instintivamente que no estaba desperdiciando el tiempo de Jesús al traer esa cantidad tan pequeña. No es lo grande del regalo lo que cuenta, sino la grandeza del Dios a quien se le ofrece. Andrés había preparado el escenario para el milagro, para tal milagro. Por supuesto, Jesús no necesitaba el almuerzo de aquel niño para alimentar a la multitud. Jesús pudo haber creado comida de la nada, pero la forma en que alimentó a los 5,000 ilustra la forma en que Dios siempre actúa. Alguien tiene que dar algo. Hermanos, por favor, no me interpreten mal y no estoy hablando de dinero. Alguien tiene que dar algo para que la obra de Dios crezca. Él toma lo que la gente le trae con sacrificio y que a veces es tan insignificante y lo multiplica para hacer cosas monumentales. ¿Cómo se alimentaron esos 5,000 sin contar niños ni mujeres? Hermanos, vemos que Andrés vio
el valor de los dones que aparentemente son insignificantes y los puso a los pies de Jesucristo. Y es entonces cuando eso insignificante tiene un valor y Jesucristo a través de eso pequeño lo multiplica y hace una obra monumental. Vamos a ver otro aspecto de Andrés rápidamente. Andrés vio el valor del servicio que no sobresale. Algunas personas no quieren participar en una banda, en la banda, si no toca el tambor mayor. Es decir, no quieren ser parte de algo si no son los protagonistas. Está bien, pastor, acepto, pero póngame a mí a cantar. Que yo sea la voz principal. Está bien, pastor, acepto, pero yo quiero ser el que predica, yo quiero ser el que habla, el que todo el mundo ve. Muchos así piensan. Hermanos, escuche, Jacobo y Juan tenía esa tendencia y también Pedro, pero Andrés no. Nunca se encuentra su nombre como interviniendo en grandes discusiones. Estaba más preocupado en traer gente a Jesús que acumular méritos o aparecer como encargado de algo. No le llamaba la atención el honor. Nunca oímos que dijera algo a menos que tuviera relación con traer a alguien a Jesús. ¿Ya notó, por favor? ¿Ya notó que cada vez que se menciona a Andrés, siempre está trayendo a alguien a Cristo? Se menciona a Andrés y está trayendo a Pedro. Se menciona a Andrés y está trayendo este niño a Jesús. Se menciona a Andrés, aquí vamos a ver, y está trayendo a unos griegos a Jesús. Andrés es la exacta imagen de todos los que trabajan silenciosamente en lugares humildes. ¿Cuántos pastores fieles, hermanos, hoy en día hay predicando la palabra de Dios domingo tras domingo, día tras día, fielmente, que no son conocidos? Que ni aparecen en YouTube, que ni aparecen en Facebook, que no aparecen en ninguna de esas páginas, pero son fieles al Señor, porque ellos están más preocupados por predicar el Evangelio que porque aparezca su nombre o su imagen en una pantalla. Andrés es la exacta imagen de todos los que trabajan de esa manera, de una manera silenciosa en lugares apartados y humildes. Como dice Efesios 6:6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No era una columna impresionante Andrés, como Pedro, Jacobo y Juan, que fueron columnas conocidas de la iglesia primitiva. ¿Quiénes eran las columnas de la iglesia de los hechos, la iglesia primitiva? Pedro, Jacobo y Juan, lo vas a encontrar, lo vamos a ver en la tarde, en el caso de Jacobo. Andrés era una piedra humilde. Era una de esas personas especiales que están listos para aceptar el segundo lugar y permanecer en ese lugar de apoyo. No le importaba mantenerse en el anonimato, en lo oculto, mientras se hiciera el trabajo para darle la gloria a Jesucristo. No importa que aparezca mi nombre, como lo dije la semana pasada, hay una escena donde aparece Jesús y Mateo menciona que estaba ahí Andrés, pero vas a Lucas y Lucas no lo menciona. No le importó a Lucas que no apareciera su nombre, pero sabemos que ahí estaba, Andrés, pero sabemos que ahí estaba Andrés en esa escena cuando hacen la pesca milagrosa, ¿se acuerdan? Y Pedro cae de rodillas a Jesús y le dice, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Estaba ahí Andrés, pero no lo menciona Lucas, porque Mateo sí lo menciona. Hermanos, esta es una lección que muchos cristianos de hoy en día deberían de aprender. Muchos pastores, muchos líderes deberían de aprender de Andrés.
La Escritura advierte contra buscar posiciones de prominencia, buscar primeros lugares, y amonesta a quienes habrán de enseñar que enfrentan la norma más alta de juicio. Aquellos que dicen, yo quiero aprender, yo quiero ser maestro, yo quiero estar al frente. Hermanos, deben de saber que ellos están enfrentando un juicio mayor de aquellos que se encuentran en segundo plano. Mire cómo dice Santiago 3:1. ¿Qué deberíamos de hacer al que nos ofrezcan un liderazgo? Antes de que nos den una posición de prominencia, ¿qué deberíamos de hacer? Considerar las palabras de Santiago. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Es una gran responsabilidad tener un lugar de prominencia, sabiendo que recibirán mayor condenación. Hermanos, cuando venga Cristo, voy a decirlo de otra manera, cuando venga Jesucristo en su segunda venida y llegue Jesús, los que van a estar temblando más van a ser esos falsos pastores, porque ellos tuvieron un lugar de prominencia. Pero ¿qué sucedió con su enseñanza? ¿Qué sucedió con ese lugar de influencia? Deben de considerar esas palabras. Hermanos, si yo me paro aquí a predicar, lo hago con temor, con mucho cuidado de hablar, que lo que se hable sea de acuerdo a las verdades que habla en la palabra de Dios, porque sé que cada palabra que yo digo, muchos lo están creyendo, aunque yo pueda estar equivocado. Pero dice la Escritura, los hermanos de Berea, ahí en Hechos 17, ¿recuerda qué hacían los hermanos de Berea? Consultaban para ver si era cierto lo que ese señor está diciendo. Hermanos, yo les pido por favor que todo lo que yo hable y diga, consúltelo con las Escrituras. Por supuesto, yo estoy sujeto a equivocarme, pero trato de hacer todo lo que yo pueda con temor y reverencia, de acuerdo como la palabra de Dios indica. Así que, hermanos, consideremos si nos ofrecen un liderazgo, la condenación puede ser mayor, en el caso que tú no hagas bien tu trabajo. Así que debe de hacerse de una manera cuidadosa y con temor, hermanos. Y Jesús también dijo ahí en Marcos 9:35, y sin duda Andrés entendió las palabras de Jesús, cosa que le costó trabajo entenderlo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Jesucristo dijo, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, dando a entender que entre todos ellos estaban buscando ser el mejor, o estaban peleando el liderazgo. Si alguno quiere ser el primero, debe de ser el postrero de todos y el servidor de todos. Hermanos, vemos esto en Andrés. Andrés entendió las palabras de su maestro, entendió las palabras de Cristo. Si quieres ser una persona muy especial, para ser un discípulo líder, con un corazón de siervo, debe de ser como Andrés lo fue. Hasta donde sabemos, Andrés nunca predicó a multitudes como Pedro, o fundó alguna iglesia como Pablo. ¿Cuántas iglesias fundó Pablo? No sabemos, no menciona la Escritura que Andrés haya fundado alguna iglesia. Por eso digo, hasta donde sabemos, Andrés nunca predicó a multitudes o fundó iglesias. Nunca escribió una epístola, como los apóstoles, algunos de los apóstoles vemos. No es mencionado en el libro de los Hechos, ni en ninguna de las epístolas. No vemos en las páginas de la Escritura su nombre. Él es más una silueta que un retrato. De hecho, no registra la Biblia lo que pasó con Andrés después de Pentecostés. Cualquiera que haya sido el papel que desempeñó en la historia de la iglesia primitiva, Andrés siempre se mantuvo atrás del escenario. La tradición dice, vamos a hablar acerca del final de Andrés. Siempre me conmueve, hermanos, y perdóname si me llego a emocionar, pero me conmueve
el final de cada uno de los apóstoles. La tradición dice que Andrés llevó el evangelio hacia el norte, hablando de Palestina. Eusebio, el antiguo historiador de la iglesia, vamos a ver el final de Andrés. Eusebio, el antiguo historiador de la iglesia, dice que llegó hasta Esitia, norte de Afganistán y parte de Tayikistán y Uzbekistán, que hoy es parte de Rusia. Por eso es que Andrés es el santo patrono de Rusia. Eso es la historia universal, lo enseña, lo dice. También es el santo patrono, inclusive lo consideran en Escocia. Vamos a ver el glorioso final del apóstol Andrés. Finalmente Andrés fue crucificado en Acaya, que está en el sur de Grecia, cerca de Atenas. Uno de los relatos dice que llevó a Cristo a la esposa de un gobernador principal romano. Lo enfureció a él, al esposo de ella. El esposo quiso que su esposa renunciara a su devoción a Jesucristo, pero esta mujer se negó a hacerlo. Entonces el gobernador hizo crucificar a Andrés. Por orden del gobernador y para prolongar los sufrimientos en el fiel apóstol Andrés, los que lo crucificaron lo amarraron a la cruz en lugar de clavarlo. La tradición dice que la cruz era en forma de X, no fue en forma de T, sino fue en forma de X. Allá estaba él, Andrés, amarrado. De acuerdo a la mayor parte de los relatos, Andrés permaneció colgado a la cruz durante 2 días. ¿Y qué creen que hacía Andrés durante ese tiempo? ¿Qué se imaginan? ¿Qué nos dice el carácter de Andrés? ¿Cuál era la pasión de Andrés? Predicar a Cristo. Él estuvo durante 2 días, y durante estos 2 días que estaba colgado a la cruz, amarrado, durante este tiempo él exhortó a los que pasaban ahí, a todos los que se detenían para mirarlo, a todos los que pasaban por ahí, él les exhortaba y les predicaba a Cristo para que se acercaran a él y alcanzaran la salvación. Hermanos, después de toda una vida de ministerio a la sombra de su más famoso hermano Pedro y en el servicio de su Señor, Andrés tuvo el mismo destino de ellos, manteniéndose fiel hasta el final y aún esforzándose por traer hasta el último minuto de su vida, para traer personas a Cristo. Y preguntamos, ¿fue el hombre con poca importancia? ¿Este hombre fue con poca importancia? ¿Le debemos de dar poca importancia? Por supuesto que no. Al contrario, fue un privilegiado él. Te voy a decir por qué. Hay algunas maneras de decir el privilegio que tuvo Andrés. Andrés fue el primero en oír que Jesús era el Cordero de Dios. De los labios de Juan el Bautista, el profeta Juan. ¿Y qué fue lo primero que hizo Andrés? Hermanos, Andrés tenía devoción por Cristo, aunque todavía no conocía a Cristo, quería conocer a Cristo, y por eso él seguía a Juan el Bautista, porque ¿cuál era la predicación de Juan el Bautista? Preparando el camino de Cristo, anunciando el Mesías viene, y eso en él estaba en la expectativa, y solo esperaba la indicación para que él siguiera a su amado Maestro, a su amado Señor, a Jesucristo. Y apenas él descubrió quién era
el Mesías, el Cristo, fue tras él. Fue el primero en seguir a Cristo de los 12. Fue parte del círculo íntimo y tenía acceso íntimo a Jesús. Andrés, si tú no lo conoces, si no lo sabías, atención. Andrés, hermanos, su nombre estará inscrito junto a los nombres de los grandes apóstoles en el fundamento de la ciudad eterna, la nueva Jerusalén. Ahí en Apocalipsis 21:14, aunque ahí vemos que se menciona, y es algo simbólico, no tanto literal, pero aparece entre los 12 apóstoles, y dice así: y el muro de la ciudad tiene 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y entre esos 12 apóstoles, ¿quién creen que aparece? Andrés. Quizás algunos no lo tomarán en cuenta. Algunos quizás se olvidaron de su nombre, de escribir su nombre. Pero Jesucristo no se olvidó de escribir el nombre del apóstol Andrés. Y mejor que todo, hermanos, tuvo toda una vida de privilegio haciendo lo que más amaba. Llamaba a personas a Jesucristo. ¿Cuántos tienen esa devoción como Andrés, hermanos? De llamar a cada persona a Cristo. Predicar a Cristo uno a uno a la vez. Gracias a Dios por personas como Andrés. Son los individuos silenciosos que trabajan fielmente, pero en anonimato, en lo oculto. No hacen tanto ruido, no llaman la atención, no quieren salir en videos, no me enfoquen a mí la cámara, no pongan los reflectores sobre de mí. Yo solo quiero que conozcan a Cristo. Dando dones insignificantes y sacrificiales que el Señor usa para alcanzar los más grandes, como hizo con este pequeño. No recibe mucho reconocimiento de parte de los hombres así, pero eso no le importa. Lo único que le importa, lo único que quiere es oír al Señor decir: bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y el legado de Andrés es el ejemplo que dejó para mostrarnos que en un ministerio efectivo, con frecuencia, lo que cuenta son las cosas pequeñas. Las personas, los dones insignificantes y el servicio sin ostentación. Es que nadie se dio cuenta, pastor. Nadie ha notado mi trabajo en mi ministerio. Sé como Andrés. Tú piensas que nadie se da cuenta. Bueno, tal vez de los hombres nadie se dio cuenta, pero hay uno que lo está viendo todo. Hermanos, Dios se deleita en usar estas cosas porque lo necio del mundo, dice ahí en 1 Corintios 1, 27, 29, por favor, hermano Luis. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie tiene méritos, nadie se merece nada. Hermanos, aquí Pablo le está diciendo a los corintios: ustedes son lo más menospreciado, no tienen que presumir nada. Al contrario, si Dios les llamó es para darle gloria y honra a Él, no para que ustedes se jacten. Es lo mismo que pasa hoy. ¿Cuánta gente se jacta?
Y Andrés aprendió el significado que dice en Mateo 6:1. Dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Esto lo entendió perfectamente Andrés. Para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Puedo decir que Andrés pudo tener esta recompensa. Él entendió muy bien esto, a diferencia de aquellos que ostentan. Ahí en Mateo 23:5, Jesucristo rechazó y condenó los religiosos. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de su manto. Le estaba hablando a los fariseos, a los religiosos, que lo único que hacen es que la gente los admire, los adulen, les aplauda, que se haga notar, que los vea la gente. Quieren popularidad. A Andrés no le importaba la fama, no le importaba la popularidad, no buscaba la admiración de la gente, no buscaba los likes. ¿Sí me entienden, verdad? A él solo le interesaba servir sinceramente a su Señor y no la gloria del hombre, como a muchos ahora y en este tiempo. Finalizamos, hermanos, como finalizamos siempre. ¿Qué vas a hacer con lo que escuchaste hoy? ¿Qué harás con lo oído hoy? Recuerda que Andrés fue el primero de los apóstoles a seguir a Cristo. El primero en oír que Jesús era el Cordero de Dios. Hermanos, el ministerio de Andrés es de suma importancia. Atención, por favor. Andrés entendió que lo insignificante más bien, aquello pequeño, si es puesto en las manos de Jesús, puede dar y ayudar a una multitud. Andrés llevó a Jesús al muchacho de los 5 panes y 2 peces para que Jesús hiciera la obra. Andrés no menospreció lo pequeño. ¿Has menospreciado tú lo pequeño? ¿Has menospreciado a otros? Sé como Andrés. Miremos lo que Dios puede hacer en lo insignificante y pequeño que podamos ver en otros. ¿Conoces a alguien que aparenta ser insignificante, pero que quiere servir a Dios? No lo menosprecies. Haz como Andrés, llévalo a Jesús. No lo menosprecies. Miremos el maravilloso poder de Jesús. Hermanos, nada es realmente insignificante en sus manos. Muchas veces nosotros mismos menospreciamos inclusive lo que podemos dar. Y mejor dices, no lo doy. Y luego menospreciamos lo que dan los demás. Por ser a tus ojos poco, como la viuda que dio todo lo que tenía, ¿recuerdan? ¿Cómo miraban la viuda? Los demás, ¿cómo miraban a la viuda? Con menosprecio. Ella da poco. ¿Y Jesús cómo miró a la viuda? Ella dio más que todos. Así que, hermanos, no menospreciemos a nadie. No menosprecies a nadie. Ni siquiera lo que tú puedas darle. Vemos otro punto. En Andrés aprendemos que no es el tamaño, que no es la fama, no es la popularidad lo que importa a Jesús, sino lo que le importa a Jesús es la fidelidad y la sinceridad en el servicio. Algunos, como referencia, para que una iglesia pueda ser iglesia, cuántos miembros tiene o cuántos seguidores tiene en Facebook, cuántas reproducciones tienen sus predicaciones del pastor para decir, esa sí de importancia. Hermanos, no, es la fidelidad y la sinceridad en el servicio. No busques el aplauso, no busques la felicitación de los demás, sino sirve a Cristo con fidelidad, porque esa es tu verdadera, o debería de ser tu verdadera motivación. Podemos ver también otro punto.
Andrés es el ejemplo de los pastores que trabajan en lugares apartados, que ni siquiera nunca sabemos de ellos nada. Ellos van y predican en un pueblito toda su vida, mueren y nunca nadie se enteró de su ministerio, pero ahí predicaron fielmente el evangelio. Pero hay alguien que sí lo vio y le va a dar el premio. Así que, hermanos, no menospreciemos a ningún siervo de Dios. No menospreciemos a ningún ministerio, siempre y cuando ese ministerio sea fiel. ¿Me está escuchando? Sea honesto y sano, que predique la sana doctrina y el verdadero evangelio. Al contrario, hermanos, deberíamos de honrar, deberíamos de respetarlos. Hay gente que lo menosprecia. ¿Quién va a predicar hoy? Y de acuerdo al predicador, entonces las multitudes van, de acuerdo a la fama y la popularidad. No menospreciemos a nadie, hermanos. Sea que se para a predicar aquí, tenemos que, si viene a predicar la palabra de verdad, debemos de escuchar y prestar atención. Siguiente punto que veo en la vida de Andrés. A lo mejor tú has notado algo o has aprendido algo que yo no he mencionado, pero yo voy a estar mencionando. Voy a mencionar otro punto. Es posible que nos puedan tocar la posición como la de Andrés. ¿Qué posición le tocó a Andrés ahí en medio de los discípulos? El segundo lugar de apoyo, o el segundo lugar, el de apoyo. Andrés nunca estuvo en primera línea. ¿Dónde estaba Andrés todo el tiempo? Detrás. Es posible que te toque a ti trabajar en el ministerio así. ¿Qué vas a hacer si te dan un ministerio y estás en segundo plano? ¿Te vas a quejar? No te quejes, acéptalo. Acéptalo gustosamente con tal que sea para la gloria del Señor. Y no te quejes. Es una lección que muchos cristianos deberíamos de aprender. Porque muchos cristianos lamentablemente no están buscando la gloria de Dios, están buscando su propia gloria, están buscando protagonismo. Como algunos dijeran, sus 5 minutos de fama. ¿Qué más aprendemos en Andrés? Aprendemos eso también. Quizás tú nunca vas a predicar a multitudes. ¿Qué te dice el mundo? Cuando te hablan de superación personal y esa falsa enseñanza de autoestima, para mí es falso. En algún momento les explicaré. Pero ellos te dicen, ve por lo grande, alcanza tus sueños a las multitudes. Quizás tú nunca vas a ponerte de pie delante de una multitud. Como lo hizo Andrés, como sucedió con Andrés. Tal vez tú nunca vas a fundar ninguna iglesia. Pero te voy a decir algo. Pero sí puedes predicarle a tu hermano, como lo hizo Andrés. Pero sí puedes predicarle a tu esposo, a tu esposa. Pero sí puedes predicarle a tus hijos. Sí puedes predicarle a tu amigo. Sí puedes hablarle de Cristo a un niño. ¿Quién trajo ese niño a Cristo? Andrés. Hermano, créeme que la vida de este pequeño le afectó su vida. A partir de ese momento, la vida de este niño, hermanos, hubo algo en él. No lo dice la Escritura, yo estoy especulando. Pero creo que ese niño, hermanos, ese día no se borró en su memoria nunca. Ese niño conoció a Jesucristo. Así que tal vez no vas a predicar a multitudes, pero sí puedes predicar a tus hijos. Ahí donde estás, en tu centro de trabajo, a tus compañeros, a tus vecinos. Finalizo con esto. Sé como Andrés. ¿Cómo? Vive todos los días al servicio al Señor, no buscando la fama, no buscando el aplauso, no buscando la admiración de los demás, sino vive para escuchar las palabras de tu Señor. Bien, buen siervo, fiel, en lo poco fuiste fiel,
en lo mucho te pondré. Vive como Andrés. ¿Quieres saber cómo es Andrés? Vive con él, dicen algunos, ¿no? Pero vive como Andrés, no con Andrés. Vive como Andrés, como el apóstol Andrés. Aquí tenemos, hermanos, este ejemplo, esta enseñanza. Sin duda alguna, hermanos, todos tenemos un carácter diferente. Y es lo que estamos tratando de demostrar en esta exposición de los 12 apóstoles. Ninguno tuvieron carácter igual. ¿Ya lo notaron? Vemos el carácter de Pedro. Ahorita vamos a ver en la tarde, iniciamos y vamos a iniciar a predicar y a enseñar de Jacobo. ¿Cómo era Jacobo? Lo vamos a ver hoy en la tarde. Así que, hermanos, quiero que vea, por favor, cada quien tiene un carácter diferente y Dios, así como es tu carácter, Dios lo va a moldear y lo va a hacer de acuerdo como Él quiere que tú seas para su gloria y su honra. Así que no todos los pastores son iguales, no todos los discípulos son iguales, cada quien tiene su carácter, siempre y cuando ese carácter, hermanos, se alinee a la palabra de Dios, a la voluntad del Señor. Muy bien, hermanos, nos ponemos de pie, por favor. Así que la pregunta que te debes de llevar es, ¿qué haré con lo que aprendí hoy? ¿Qué haré con lo que escuché hoy? ¿Seguirás viviendo igual? ¿Seguirás siendo el mismo? Hermanos, oremos. Padre, te doy gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias, bendito Dios, por tu misericordia, por habernos llamado a pesar de lo que somos, a pesar de quién soy. Gracias por tu misericordia que has sido conmigo, Señor. Te ruego y te suplico, Padre bendito, que cada uno de los que estamos aquí puedan tomar este ejemplo de lo que tú hiciste en la vida de Andrés. Por favor, bendito Dios. Gracias por tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, Señor, que no sean teorías, no sean palabras nada más, sino que pongamos por obra tu palabra, Señor. No solamente que seamos oidores, sino que también hacedores de tu palabra, para la gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento, nos despedimos de los hermanos de Facebook.